Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 104. Los fariseos exigen una señal. Nunca amenacé a la generación que convivió conmigo en aquel tiempo. Únicamente les previne, les advertí de las consecuencias de sus actos y de sus pensamientos. Les dije exactamente cómo se estaban comportando y les quise abrir los ojos y las mentes, como siempre fue la intención de todos mis mensajes, para que a lo largo de sus siguientes y nuevos pasos por la tierra pudieran alcanzar gradualmente la luz del Padre. A los pocos días del episodio anterior, el grupo de fariseos que seguían empeñados en sus ataques contra mí volvió a la carga, cada vez más soliviantados y furiosos, porque nunca lograban callarme, ni cogerme en renuncia o contradicciones, o confundirme. Esta vez se acercaron a preguntarme, con toda su mala intención, y entre unos y otros se miraban triunfantes diciendo: «Veréis, este ya va a fallar hoy con lo que le vamos a proponer». No fue así, queridos míos, y a su petición venenosa, que fue la de exigir una señal por mi parte para que yo confirmara mi persona, mi condición de enviado, de hijo de Dios, les respondí que nunca iba a hacer tal cosa, que nunca les iba a enviar una señal que confirmase mi ser como Mashiach, porque ya estaban recibiendo muchas y ni aun así eran capaces de admitir sus errores y creer en mí. Y les dije que la única señal que iban a tener de mi persona, de mi ser, sería la misma que recibieron los contemporáneos de Jonás, que permaneció 3 días en el vientre de la ballena y luego fue devuelto a la tierra y con vida. Así iba a suceder exactamente igual con el Hijo del Hombre, que permanecería 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, sepultado, para volver de nuevo a la vida, resucitado y vivo, en toda su plenitud y amplios poderes, y ascendido al Padre, porque esta señal sería la definitiva para creer en mí como enviado, porque a pesar de todas las señales, de tantos prodigios, de tantas enseñanzas y de tanto amor como estaban recibiendo, para ellos no iba a ser suficiente, e incluso, a pesar de esta última y definitiva señal, tampoco iban a creer en que yo fuera el ungido. Sí, es cierto que les llamé generación mala y adúltera, porque estaban muy confundidos y cerrados mental y espiritualmente a la luz, y lo que era peor, no querían salir de esa situación, empeñados y tercos, no admitiendo nunca su equivocación. Por eso les comparé también con los habitantes de Nínive, que creyeron en Jonás y consiguieron iluminarse. Les recordé a los habitantes contemporáneos de la Reina del Sur, que viajó desde sus lejanos reinos para aprender y creer en la sabiduría de Salomón, cuando yo era algo más que Salomón. Ellos también recibieron la sanación de sus mentes y espíritus porque abrieron sus almas a la luz del Padre. Yo sabía que mi labor era difícil, que estaban demasiado aferrados a sus viejos conceptos y a sus innumerables leyes y prohibiciones, totalmente alejadas del auténtico sentido de las instrucciones dadas por Dios a Moshe. Pero aun a sabiendas de ello, no dejé de sembrar sin descanso, aunque esto me produjo a veces muchos sinsabores y desánimos. Yo les estaba denunciando su ceguera, su negación de mi persona, su volver la espalda al ofrecimiento de Dios Padre para ser ayudados, y sus terribles consecuencias, que fueron la destrucción, el dolor y la muerte, y el exilio de todo un pueblo que no me aceptaría, que seguiría encerrado en sus convicciones, ciego, destruyéndose a sí mismo al no aceptar el conocimiento y la luz del Padre que yo, como enviado suyo, les estaba trayendo.
Vaticiné que para aquella generación esto sería lo que sucedería, al haberse negado a escuchar, al haberse negado a cambiar, aunque les había sido regalada la oportunidad. Pobres seres tercos y vacíos, que labraron ellos solos su caída y su involución hacia lugares de los que les iba a ser mucho más difícil salir en un futuro. Hablé también de lo que sucedía cuando alguien se libraba de un espíritu impuro, a los que ahora llamaríais energías oscuras, y este hombre o mujer no cambiaba y seguía actuando y pensando de la misma manera, porque entonces esta oscuridad vuelve a vivir en él, porque puede realizar varios intentos para no perder a su víctima, y si la voluntad del ser que ha comenzado a librarse de esta negatividad es más débil y recae en ella, el poder de ésta se agranda, porque la oscuridad ha reconocido en su habitado una debilidad que aprovecha para volver a invadirle, para habitarlo otra vez y vivir de él, multiplicando incluso su poder, con lo que el ser humano que recaiga estará mucho peor que antes y le será mucho más difícil luchar contra este adversario. Por eso es indispensable que el que se sane de algún aspecto negativo no vuelva a caer en el mismo, refuerce su lucha y continúe sanándose de otros errores que le afecten. A veces es preciso incidir de manera continuada sobre algo que se esté comenzando a sanar, porque la información grabada en las células del ser humano puede ser muy fuerte o antigua y necesita de una sanación más intensa. No es fácil para los hombres borrar de sus mentes y de sus cuerpos y almas algo recibido en un momento de su vida, tanto sea desde la infancia, desde antes de su nacimiento e incluso como consecuencia de la experiencia debida a los acontecimientos vividos por él. Es cierto que en muchas ocasiones hay que trabajar más sobre un mismo problema. Imaginaos las capas que tiene una cebolla. Pues bien, vamos quitando una a una, hasta llegar a la profundidad y al auténtico inicio del error que el hombre está viviendo y perpetuando, muchas veces de forma inconsciente. Pues como os digo, hay que insistir hasta llegar a esa última capa de la cebollita, donde se encuentra el origen y donde hay que efectuar esa total sanación. Es absolutamente cierto que un ser humano que consigue liberarse de un pensamiento o actitud que es perjudicial para él, de lo que incluso ni era consciente, pero que le estaba condicionando a lo largo de toda su vida para perpetuar su infelicidad, su malestar o su enfermedad incluso, cuando consigue librarse de ello a través del conocimiento y de la comprensión de su error, debe comenzar a recorrer de nuevo su camino desde otro lugar diferente, y este comienzo nunca es perdido de vista por el ser oscuro que hasta entonces le había dirigido y dominado. Por ello, es preciso que quien haya hecho esta transformación o curación permanezca alerta y afiance su nueva mentalidad y actitud, porque la oscuridad no quiere dejar escapar a su víctima y al menor descuido vuelve a intentar vivir en ella y de ella, y es necesario un esfuerzo de voluntad mucho más grande por parte de la víctima para no volver a caer en sus engaños. Comentad esto a vuestros hermanos cuando les sanéis de algunas enfermedades, señores míos. Con todo mi amor, Yeshua.